¿Cuál es la diferencia entre how, like y as? Vamos a aprender eso en esta clase. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta esta clase, por favor, dale un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no pierdas ninguna clase. Hasta la fecha, en Inglés con el Güero, he publicado muchísimos videos. Y muchos me han preguntado, pero ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál video debo ver primero? ¿Y en qué orden hay que verlos? Pues tengo buenas noticias. Si van a la lista de reproducción Inglés desde cero, ahí pueden ver todos los videos en orden, en secuencia desde el primer video hasta el último. Y para ver esa lista de reproducción puedes hacer clic aquí. Bueno, pero en esta clase vamos a hablar de algo que también mucha gente me ha preguntado. ¿Cuál es la diferencia entre how, like y as? Ya que estas tres palabras quieren decir cómo en español. Pero vamos a ver que no siempre son sinónimos. Cada una de estas palabras se usa en situaciones distintas. How es la palabra que se usa para preguntar cómo se hacen las cosas o la manera de hacer las cosas. Y se usa tanto para las preguntas explícitas como las implícitas. En cambio, like se usa para decir que dos cosas o dos personas se parecen. Y la palabra as tiene 4 usos. Primero, se puede usar como sinónimo de like, o sea, para decir que dos cosas o personas se parecen, pero en este uso es muy infrecuente. Segundo, se usa para hablar de situaciones hipotéticas, o en otras palabras, para decir como si, as if. Tercero, se usa para hablar de los estados de ser algo, el estado de ser maestro, el estado de ser niño, etc. Y por último, se utiliza para hacer comparaciones. Ahora vamos a ver ejemplos de cada una de estas palabras y sus usos. Primero vamos a ver algunos ejemplos de how. Acuérdate que how se usa para hacer preguntas sobre la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, how did you do that? How did you do that? Es una pregunta sobre la manera en que hiciste eso. ¿Cómo hiciste eso? How did you do that? How should I proceed? How should I proceed? Es una pregunta sobre la manera de proceder. ¿Cómo debería de proceder? How should I proceed? Estas dos son preguntas explícitas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de preguntas implícitas, pero también se usa how para las preguntas implícitas. I don't know how that happened. I don't know how that happened. No sé cómo pasó eso. No es una pregunta explícita, no lleva ningún signo de interrogación, pero sí es una pregunta implícita porque no sé la manera cómo pasó eso. I don't know how that happened. She told us how to solve the problem. She told us how to solve the problem. Aquí la pregunta implícita es how to solve the problem. No es explícita, pero igual usamos how, porque es una pregunta implícita sobre cómo resolver este problema. She told us how to solve the problem. Entonces vemos que sí se usa la palabra how para las preguntas tanto explícitas como implícitas sobre la manera de hacer las cosas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con like. Acuérdate que like se usa para decir que algo se parece a algo más o alguien se parece a alguien más. Por ejemplo, Natalie is like her mom. Natalie is like her mom. Estamos diciendo aquí que Natalie es como su mamá, se parece a su mamá. Esto no quiere decir necesariamente que ella se parece a su mamá físicamente, simplemente que ella es como su mamá. Podría ser físicamente, podría ser de su personalidad, de muchas maneras.
Lo único que estamos diciendo aquí es que Natalie es como su mamá. Natalie is like her mom. There's no place like home. There's no place like home. Aquí estamos diciendo que ningún lugar se parece al hogar de uno. No hay ningún lugar como el hogar. Igual usamos like, porque estamos diciendo que ningún lugar se parece o ningún lugar es como el hogar de uno. There's no place like home. Y ni siquiera tenemos que estar hablando de cosas físicas. Por ejemplo, I felt like I was flying. I felt like I was flying. Aquí estamos diciendo que mi sentimiento, como yo me sentí, es como volar. Aquí estoy diciendo que mi sentimiento se parece a la acción de volar. No tenemos que estar hablando de cosas físicas. Aquí estamos hablando de sentimientos y acciones. Mi sentimiento, como yo me sentí, se parece a volar. I felt like I was flying. He talks like he knows everything. He talks like he knows everything. Aquí estamos diciendo que la forma en que él habla parece que él lo sabe todo. Otra vez, son cosas no físicas, pero aún así usamos like. Si estamos diciendo que cualquier cosa, ya sea sentimientos, ya sea pensamientos o algo físico, igual usamos like. He talks like he knows everything. Entonces vemos que like es para decir que algo se parece a algo más. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de as. Entre estas tres palabras para como, as es la que tiene más usos. Primero, como dije, se puede usar como sinónimo de like, o sea, se puede usar para decir que algo se parece a algo más. En este uso es muy infrecuente, es muchísimo más frecuente usar like. Solamente usamos as en este sentido cuando estamos hablando de forma poética o en algunos dichos. Por ejemplo, podríamos decir, Natalie is as her mom, en lugar de Natalie is like her mom. Pero es tan infrecuente que Natalie is as her mom, aunque técnicamente es correcto gramaticalmente, suena muy raro porque no es un uso muy frecuente. Es mucho mejor decir Natalie is like her mom. His confidence is as his faith. His confidence is as his faith. Podríamos también decir his confidence is like his faith. His confidence is like his faith. Y es más común así. Pero cuando estamos hablando poéticamente o metafóricamente, en este caso es más frecuente usar like, pero tampoco suena tan raro usar as. His confidence is as his faith. Bueno, ahora vamos a ver los usos más comunes de as. Primero tenemos como si, hablando hipotéticamente, como si esto pasara, como si esto fuera la verdad. Por ejemplo, he looked at me as if I were crazy. He looked at me as if I were crazy. Aquí la situación hipotética es as if I were crazy, como si estuviera loco. No estoy loco, pero me miró como si estuviera loco. Es hipotético. Y cuando decimos como si en esta situación, pues en inglés se dice as if. He looked at me as if I were crazy. Y el verbo que le sigue a as if viene en el tiempo pasado subjuntivo. Y por eso usamos were y no was. He looked at me as if I were crazy. They talked as if they had known each other for years. They talked as if they had known each other for years. Igual, as if they had known each other es la situación hipotética, como si tuvieran muchos años de conocerse. Ese como si, en inglés se dice as if. They talked as if they had, porque el verbo que le sigue a
as if viene en tiempo pasado. They talked as if they had known each other for years. Bueno, el tercer uso de as es para hablar del estado de ser algo. El estado de ser niño, el estado de ser maestro, el estado de ser líder, etc. Por ejemplo, as a child, I used to catch bugs. As a child, I used to catch bugs. Como niño, en el estado de ser niño, cuando yo era niño, como niño, yo atrapaba insectos. As a child, I used to catch bugs. Y vemos algo interesante aquí también. Cuando usamos as en esta manera, tenemos que usar el artículo indefinido con el sustantivo que le sigue. En español decimos como niño. No decimos como un niño. Pero en inglés sí tenemos que usar ese artículo indefinido. As a child. No se dice as child. Eso no tiene sentido. Tienes que decir as a child, I used to catch bugs. Ahora, en el caso de un sustantivo plural, no usamos el artículo indefinido. Por ejemplo, as leaders, we should set the example. As leaders, we should set the example. Simplemente se dice as leaders. No metemos ningún artículo. Pero igual estamos hablando del estado de ser un líder. Al ser líderes o como líderes, debemos poner el ejemplo. As leaders, we should set the example. Y entonces el cuarto y último uso de as es para hacer comparaciones. Es lo mismo que decir en español tan esto como aquello, tan bonita como ella, tan rico como él, tan mojado como el mar. Pero la diferencia es que en inglés, tanto el tan como el como se traducen a as, o sea, usamos as dos veces. Por ejemplo, you're as pretty as a summer day. You're as pretty as a summer day. Decimos as dos veces. As pretty as. Tan bonita como. As pretty as. Tanto el tan como el como se traducen a as en inglés. You're as pretty as a summer day. John isn't as rich as Mary. John isn't as rich as Mary. John no es tan rico como Mary. Tanto el tan como el como se traducen a as. John isn't as rich as Mary. I don't have as many friends as you. I don't have as many friends as you. Cuando estamos hablando de cantidades, usamos as many o as much. As many para las cosas contables y as much para las cosas incontables. Es igual que decir tanto o tantos. Yo no tengo tantos amigos como tú. I don't have as many friends as you. Usamos as many porque friends es contable. I don't have as many friends as you. Pero hablando de algo incontable, usamos much. Lily drinks as much water as anyone. Lily drinks as much water as anyone. El agua no es contable y por eso usamos as much. Lily drinks as much water as anyone. Y bueno, entonces estos son los 4 usos de as. Y ahora un repaso. En inglés hay 3 palabras para la palabra como en español. Cada una se usa en situaciones diferentes. Tenemos how, like y as. La palabra how se usa para hacer preguntas sobre la manera de hacer las cosas y se usa tanto en preguntas explícitas como en preguntas implícitas.
En cambio, la palabra like se usa para decir que algo o alguien se parece a algo o alguien más. Y no tienen que ser cosas físicas. Pueden ser pensamientos, sentimientos, acciones, cualquier cosa que se pueda parecer a otra cosa. Y finalmente, la palabra as tiene 4 usos. Primero, se puede usar como sinónimo de like, o sea, para decir que algo o alguien se parece a algo o alguien más, pero en este uso es muy infrecuente. Es mucho más frecuente usar like. Segundo, se usa para situaciones hipotéticas cuando uno dice como si esto fuera así, como si esto pasara asá. Y en inglés, como si se dice as if. Y hay que recordar que el verbo que sigue después de as if tiene que estar conjugado en el tiempo pasado del subjuntivo, lo cual en inglés casi siempre viene siendo igual que el tiempo pasado simple. Tercero, as también se usa para hablar del estado de ser algo, el estado de ser niño, el estado de ser maestro, el estado de ser líder, etc. Y por último, as se usa para hacer comparaciones, para decir tan bonito como, tan rico como, tan suave como, etc. Pero en estas situaciones comparativas, tanto la palabra tan como la palabra como se traducen a as. Decimos as 2 veces. Y si estamos haciendo comparaciones de cantidades, entonces decimos as many as para las cosas contables y as much as para las cosas incontables. Y bueno, entonces, estos son los usos de how, like y as. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por estar presente en esta clase. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no te has suscrito y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.